Un campo de fútbol. Pudimos haber elegido cientos de lugares para hacer esta presentación, pero hemos elegido un campo de fútbol. ¿Por qué? Porque en este tipo de espacios es donde interactúan los héroes de nuestra sociedad, los futbolistas. Si fuésemos a un colegio y le preguntásemos a un grupo de niños ¿qué queréis ser de mayores?, algunos seguro que dirían como Messi o como Cristiano Ronaldo. Pero díganme una cosa, ¿qué hacen ellos por usted? Lo vamos a plantear de otra manera. Hay un momento crítico en la vida de todo ser humano y es cuando se cae enfermo. En ese preciso instante usted solo deseará una cosa, y no es que gane su equipo, sino que la ciencia le cure. Hemos elegido mal nuestros héroes y por eso sueño con ciencia. Señor Castro Ribadoya, ¿para qué soñamos? ¿Para qué soñamos? Es una buena pregunta porque nos da una idea de la complejidad del cerebro. No sabemos para qué soñamos, sabemos que soñamos y casi no sabemos para qué dormimos. Mira que nos pasamos casi un tercio de la vida durmiendo y hasta hace 2 días no sabíamos o no teníamos una idea clara de para qué dormimos. Ahora las últimas tendencias, los últimos descubrimientos nos dicen que puede estar relacionado con eliminar residuos que se van generando durante el día. Tenemos unas tuberías dentro del cerebro que por la noche, cuando estamos dormidos, se abren y permiten que por ahí fluyan todos esos desechos que se fueron generando a lo largo del día. Y eso debe ser bueno, desintoxicarse para volver al día siguiente frescos. Hablamos del cerebro, seguramente la parte más compleja de todo ser humano, ¿no? Yo creo que sin duda. En realidad es que es el propio ser humano. Donde estamos es en el cerebro, somos nosotros. Entonces todo lo que somos, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos, es nuestro cerebro quien siente todo eso, entonces sí debe ser la parte más compleja. Pero cuando hablamos de cerebro, hablamos de neuronas, y me gustaría ponerle un vídeo que es el siguiente. Ahora, pellízcame. Lo soportaré, pellízcame. ¿Qué es eso? El córtex somatosensorial primario. ¿Es así el como centro funcionan del las esto neuronas, como retrata es lo que quería la película enseñar. Iron Man 3? Bueno, no va desencaminado. Las neuronas, tenemos miles de millones de neuronas dentro de nuestro cerebro y cada una de ellas es como una pequeñita pila que genera una descarga eléctrica cada vez que se activa. Se carga y se descarga en 1 milisegundo. Pueden hacer como 1000 descargas de estas, cada una por segundo. Con lo cual, por eso siempre cuando vemos en los documentales las imágenes del cerebro aparecen chispitas de luz. Esas son las descargas eléctricas de las neuronas. Y sí, cuando a nosotros nos tocan, como hacen ahí, hay una zona concreta de nuestro cerebro que genera una pequeña descarga eléctrica. Cuando vemos algo, hay otra zona distinta de nuestro cerebro que se activa. Cuando olemos, pues tenemos otra zona distinta cuando oímos, y así. Cada zona se encarga de una parte concreta, aunque después al final está todo relacionado con todo. Esa es la parte complicada de esto, saber cómo se relaciona cada parte unas con otras. Aquí lo tienen. Albert Einstein, elegido por la revista Time como el ser humano más influyente del siglo XX, gracias a sus aportaciones al mundo de la física. Tenía lo que solemos llamar un cerebro privilegiado, pero tras su fallecimiento, en 1955, la ciencia quiso comprobar hasta qué punto eso era cierto. Así que después de morir, su cerebro fue sustraído, dividido en pequeñas secciones, fotografiado desde distintos ángulos y sometido a un experimento en el cual se comparó con los cerebros de 25 ancianos y 52 jóvenes. Al principio no se descubrió nada fuera de lo común. Su tamaño era estándar, al igual que su peso, pero algo tenía que haber, así que los científicos siguieron buscando y efectivamente lo encontraron. El genio alemán tenía más grande de lo normal el cuerpo calloso, una región del cerebro cuya función es la de comunicar un hemisferio cerebral con el otro para que ambos puedan trabajar de forma conjunta. Esa región es precisamente la encargada de los procesos relacionados con el razonamiento. Y esto explica por qué Einstein tenía mucho más desarrollada la habilidad para resolver problemas o para imaginar frases tan geniales como esta. Hay una fuerza motriz
más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. En su charla sobre neurociencia también usted utiliza mucho este recurso. ¿Ahora estamos dentro de un ¿Qué programa es? informático? La película Matrix. Matrix. ¿Por qué habla tanto siempre Ahora de Matrix estamos en sus dentro de un Matrix conferencias? es una película Es tan fantástica. Yo no sé difícil si de leer. recuerdas en Matrix ropa lo es que distinta y hacían los enchufes de era tu cuerpo utilizar a han los humanos desaparecido. como pilas, como fuentes Vuelves de a tener energía, pelo. y Tu aspecto les actual hacían es lo que creer llamamos una que autoimagen vivían en un residual. mundo fantástico, un mundo ideal. Es la ¿Y cómo le hacían creer proyección eso? mental de tu Pues yo digital. introduciendo las sensaciones directamente a su cerebro, metiendo impulsos eléctricos ¿Qué es directamente real? sobre la ¿De qué corteza mundo cerebral de las personas que estaban ahí quietas, dormidas, en un estado semidormido, en esas pilas, haciendo de pilas. Si nosotros somos capaces, decía antes que tus sensaciones provienen de la descarga eléctrica de miles de millones de neuronas a la vez. Si fuéramos capaces de hacer descargar esas neuronas, introduciendo las descargas eléctricas puntualmente sobre ellas, seríamos capaces de generar cualquier sensación. Como por ejemplo, ¿cuál sería la utilidad de esto? Pues podríamos hacer que tú aprendieses alemán simplemente haciendo que, cambiando las conexiones entre tus neuronas, de la misma forma que lo harías si tuvieses que estudiar alemán durante 3 años. Y eso podría hacerse, se hace, de hecho en la película se ve, ¿no?, que película es ciencia ficción, pero estamos muy lejos todavía de llegar ahí, pero sí que se pueden modificar conexiones neuronales. Me gustaría también ponerte un vídeo, que es Mira quién vino. Papito. No llores, ¿eh? No llores, viejita, no. Está todo bien, está todo bien. ¿Qué le ocurre a un paciente de Alzheimer? No llores. Que se le mueren las neuronas. Mira con quién. Ese es el origen del Alzheimer o lo que provoca todos los síntomas que todos conocemos de una persona con Alzheimer, la pérdida de memoria, la pérdida de capacidad para razonar. Todo eso ocurre porque las neuronas que contienen toda esta información se mueren. Parece ser que el proceso se inicia por una pérdida de esa capacidad de comunicarse unas neuronas con otras. Las neuronas son unas células muy parlanchinas que o están muy sociables o están conectadas con otras neuronas enviando información y transmitiendo información y recibiendo información continuamente, o ellas mismas se mueren, se suicidan. No hay posibilidad de que una neurona esté ahí aislada dentro del cerebro sin contactar con otras. Entonces, en los pacientes de Alzheimer, las personas afectadas con Alzheimer, esas conexiones entre neuronas degeneran por motivos que todavía no conocemos, y eso hace que las neuronas se vayan muriendo. Si uno ve un cerebro de un paciente de Alzheimer, lo que ve es que es como si estuviera adelgazado todo él, o más que adelgazado, mustio, mucho más pequeño de lo que sería normal y mucho menos terso, y eso es porque se pierden muchísimas neuronas. Siguiendo un poco con el tema del Alzheimer, quiero poner ahora este vídeo, también de la misma película. 60 balcones. 70 balcones. 70 balcones. Eso sabía. Ella recita un poema que pues, que debía Si no aman la planta, no amarán recitar nada. de pequeño, de más Unos joven. hablan de música, O sea, los enfermos de Alzheimer Nunca se recuerdan beso cosas jamás que- un clavo, 70 Es de la sorprendente. infancia, del Esto pasado. Es muy sorprendente, sobre todo para la gente que vive con ellos, que un enfermo no sea capaz de recordar lo que comió ayer o lo que pasó ayer, y sin embargo sea capaz de eso, de recitar un poema. Primero, hay que tener en cuenta que no toda la memoria es igual, que no se almacena en el mismo sitio, que la memoria que te permite recitar un poema no es el mismo tipo de memoria que te permite acordarte de cuando eras pequeño y comías en casa de tus abuelos. Son tipos de memoria distintos que están almacenados en zonas distintas del cerebro o no exactamente en las mismas zonas. Se cree, todo esto que estoy contando sobre la memoria son teorías, ¿sí? No, tampoco es que sepamos que las cosas son así. Lo que se cree es que esos circuitos que hacen que un recuerdo se fije y se mantenga, cuanto antes se hayan establecido, es como si durante todo el proceso de la vida ese recuerdo se fuese modificando ligeramente al mezclarse con otros recuerdos, pero se fuese haciendo más fuerte.
solemos hablar de traumas, ¿no? De recuerdos que nos quedan ahí. Exactamente qué es lo que sucede con esos recuerdos que nos han marcado de alguna forma. Hay un componente emocional importantísimo en los recuerdos. Hay una frase por ahí que alguien decía de: si quieres acordarte para siempre del día de tu boda, cuando acabes te tiras al río, ¿no? Saltas del puente. Eso va a hacer que te quede grabado no solo como saltaste, sino todo lo anterior también, no te va a olvidar más. Hay un componente emocional en la memoria. Tenemos una parte de nuestro cerebro, decía antes, emocional, y las emociones quedan como grabadas a fuego en la memoria. Y después hay otro punto importante, que es que muchas veces nosotros tenemos... El cerebro es el que crea nuestra realidad, y los recuerdos no tienen por qué corresponderse con lo que pasó realmente, sino que pueden ser una construcción de nuestro cerebro. Podemos generar recuerdos totalmente falsos y creérnoslos. Y podemos, y de hecho lo hacemos continuamente, modificar los recuerdos que nos quedan grabados. Los recuerdos traumáticos, además, solemos recordarlos muchas veces, rememorarlos muchas veces. Y cada vez que los rememoramos, digamos que hay un refuerzo de ese recuerdo. Y la forma de reforzarlo es con esas conexiones que decíamos antes. De ahí lo de idealizar un poco, ¿no? Idealizas todo porque lo estás haciendo otra vez, estás reconstruyendo un recuerdo. Es cierto, los seres humanos somos unos expertos a la hora de crear falsos recuerdos. Esto guarda relación con un asunto clave de la neurociencia. Se llama amnesia infantil. Los niños tienen una facilidad increíble para aprender y captar todo lo que sucede a su alrededor. Sin embargo, apenas tenemos recuerdos de esa etapa de la vida en la que estamos tan receptivos. En 1905, Sigmund Freud dijo que los niños reprimen sus recuerdos porque estaban llenos de deseos sexuales y porque eran muy agresivos. Una tesis que, como era de esperar, generó mucha polémica. El salto cualitativo en las investigaciones llegó a finales del siglo XX, cuando los científicos comenzaron a experimentar con niños y no con adultos. Hoy se sabe que la memoria funciona a una edad muy temprana, pero por una razón que se desconoce, los recuerdos durante los primeros años de vida o no se fijan o son más fáciles de olvidar. Una de las explicaciones podría ser que las zonas del cerebro que permiten guardar los recuerdos, es decir, la corteza prefrontal y el giro dentado, estén inmaduros. Todo esto justifica por qué solemos decir que la memoria de un niño es como la de un pez. ¿Y qué me dice del Parkinson? ¿Qué le pasa a un enfermo que sufre Parkinson? El Parkinson es otra enfermedad neurodegenerativa, pero en este caso, a diferencia del Alzheimer, donde lo que se pierden son neuronas de la corteza cerebral y básicamente de una manera global, en el caso del Parkinson se afecta, al menos inicialmente, que después la cosa no es tan concreta y hay bastante más afectación, pero al principio una zona muy concreta del cerebro que es la sustancia negra, que es una zona pequeñita, pero que es muy importante en el control del movimiento. Por eso en los pacientes de Parkinson generalmente lo que tienen, o lo que inicialmente se les ve, es temblor, rigidez, trastornos del movimiento en general. Una cosa curiosa y uno de los problemas por lo que todas estas enfermedades neurodegenerativas son difíciles de tratar es porque cuando se detectan ya es demasiado tarde. El Parkinson uno no empieza a sentir los temblores y la rigidez típica del Parkinson hasta que el 75% de sus neuronas de esa zona del cerebro se murió. Entonces, claro, cuando uno intenta tratar eso, no tiene sobre qué trabajar, porque ya no hay neuronas. Voy a ponerle este vídeo. ¿Qué hace la música en nuestro cerebro? ¿Qué provoca? ¿Qué despierta? ¿Qué despierta? Emociones. Todo lo que pasa en nuestro cerebro despierta emociones. Y la música, muchas. El sistema límbico, el sistema emocional que nos proporciona el placer, está relacionado con todos nuestros sentidos. Y con la música en concreto también. No tiene nada especial la música distinto de lo que puede ser el olfato, de lo que puede ser la vista. ¿Qué despierta en nosotros ver un paisaje bonito o una puesta de sol? Despierta emociones. ¿Por qué? Porque hay una parte de nuestro sistema visual que está conectado con nuestro cerebro emocional y que genera esa sensación de bienestar, simplemente modificando lo que decía antes, la sopa química, el caldo que baña todas nuestras neuronas,
añadiéndole un poco más de un neurotransmisor por aquí, un neurotransmisor por allá, hace que tengamos este estado de felicidad que en realidad es lo que nos da la vida, ¿no? Continuamente. Claro que sí, claro que nos da la vida. El siguiente vídeo también habla sobre eso, sobre algo que nos da la vida. ¿Y cuándo nos enamoramos? ¿Cuándo nos enamoramos? Simplemente el amor es una sensación, otra más, de las múltiples sensaciones que genera nuestro cerebro. Yo siento quitarle todo el romanticismo a esto, pero cuando ponemos música, cuando tenemos una cita con alguien y ponemos música, intentamos que la comida sea rica y creamos este ambiente, lo único que estamos haciendo es crear el ambiente adecuado para generar esas emociones por parte de nuestro cerebro. Y eso hace que determinados neurotransmisores, estos que comunican una neurona con otra en sitios concretos del cerebro, estén más activos, y eso nos genera una sensación de bienestar que... En el cerebro, no en el corazón, ¿no? Eso en sí. el cerebro, por supuesto que en el cerebro. Los seres humanos tomamos decisiones constantemente y pueden hacerse con el corazón, que suelen estar asociadas con los sentimientos, o con la cabeza, que son más sensatas y razonables. El culpable de esta diferenciación equivocada es Aristóteles. Lo llamaron el filósofo, pero por sus aportaciones a muchos campos de la ciencia, como la medicina, la meteorología o la astronomía, bien podrían haberle llamado además el científico. Estamos hablando del siglo IV a.C., y aunque Aristóteles fue un visionario y un hombre muy inteligente, cometió errores. Pensaba que la Tierra era el centro del universo y que el corazón era el verdadero motor del cuerpo humano, tanto de las sensaciones como de los movimientos. Creía que por su posición central el corazón tenía que ser el órgano perfecto para una función de coordinación del resto. Además decía que el corazón es caliente y que no para de latir, mientras que en el cerebro no se aprecia movimiento alguno. Su influencia fue tal que hubo que esperar hasta el Renacimiento para que se desmintiera esta teoría y se reconociese que el cerebro es el origen de todo. Pero la idea del corazón había calado demasiado y como estuvo vigente durante tantos años, hoy todos asociamos muchas cosas, sobre todo lo relacionado a las emociones, con el corazón. ¿Vivimos en una sociedad que maltrata nuestro cerebro? Bueno, vivimos en una sociedad que hace que nuestro cerebro trabaje, pero yo tampoco diría que lo maltrata, ¿no? Tenemos unos cerebros que viven muchos más años de lo que vivían hace unas décadas y en la mayor parte de los casos en unas condiciones bastante buenas, bastante aceptables. Si lo dices por el estrés al que sometemos a nuestro cerebro y todas estas cosas, bueno, antes también se sometían a otro tipo de estrés y a otro tipo de preocupaciones. Yo no creo que nuestro cerebro esté más maltratado que en otros momentos de la historia. Sin embargo, dicen que la enfermedad del siglo XXI es la depresión, que de alguna forma tiene que ver con nuestro cerebro. Bueno, efectivamente, pero yo creo que esas enfermedades existían antes, lo que pasa es que no se diagnosticaban o no se trataban. Entonces, como antes la gente se moría, ¿y de qué se moría? Se murió. Ahora la gente sabe de que se muere, entonces hay mucho cáncer, ¿no? Oiga, hay mucho cáncer porque se vive hasta más años. Hay mucho Alzheimer porque la gente se muere con 80, con 90 años, entonces si se murieran con 30 no tenían Alzheimer. La depresión, yo estoy seguro que antes había gente con depresión que no se trataba, simplemente que no se trataba. La depresión es una enfermedad que puede ser muy grave, puede tener distintos estadios, puede incluso ella sola recuperarse, y habría gente que se recuperaba sola y otra gente que no. Sí que había depresión antes, seguro, ¿eh? Quiero ponerle unas declaraciones que escuche del presidente del CSIC. En la ciencia, por supuesto, hay futuro y cualquiera, yo creo que suscribiría aquello de que sin ciencia no hay futuro. Cualquiera lo describiría. Lo que pasa es que estamos pasando los problemas que estamos pasando. Y también tenemos que ser solidarios con ese esfuerzo común que se nos pide a todos, a la ciencia y a la empresa y a los ciudadanos. Dicho eso, naturalmente yo suscribiría, como cualquiera, los aumentos presupuestarios para poder incorporar gente, para poder crear posiciones en las cuales yo pueda incorporar, el Consejo, la universidad, cualquier centro público de investigación puede incorporar el talento que no está ahora mismo incorporado.
Sin ciencia no hay futuro. Sin ciencia no hay futuro ni hay nada. Vamos, no sé a qué aspiraciones tenemos como país a la hora de, pensando en el futuro, pero desde luego esas aspiraciones sin ciencias a mí me parece que van a ser lamentables. Acabaremos, no sé, dedicándonos a poner copas en los bares y poco más. Aquello de que inventen otros da muy malos resultados. Usted ha dicho que el futuro es de la astronomía y de la neurociencia. Es que parece que son los dos campos que nos quedan porque la cardiología, otras cosas, otras ciencias, la química, pues ya hay un montón de cosas que se pueden hacer todavía, por supuesto, mira, si no la nanotecnología, pero hay como dos fronteras, el cerebro y el universo. Entonces es como el futuro lo que nos... Una última pregunta, si algún día llegamos a comprender totalmente la actividad cerebral, ¿cómo será ese mundo? Bueno, una cosa es que seamos capaces de comprenderla, otra cosa después que tú ya quieres manipularla, por lo que te veo... Simplemente intento imaginarme cómo podría ser ese mundo. ¿Como Matrix? Como Matrix, yo es que... ¿Por qué no? Yo estaría encantado de vivir en un mundo como Matrix si seleccionásemos los pensamientos y las sensaciones que introducen en mi cerebro. Esa es la pregunta... ¿Que vivimos en un sueño o vivimos en un mundo real? Realmente estamos en un mundo que se inventa nuestro cerebro. Yo, si quieres, tengo aquí un papel, hago un truco, yo le animo a todo el mundo en casa a que haga esto. Es simplemente hacer un catalejo como los que hacíamos de pequeños, ponerlo delante de un ojo con los dos ojos abiertos y acercar la mano tal que así. Y se darán cuenta de que en su mano aparece un enorme agujero y no les suena raro, ni les sorprende, ni les duele, ni nada. Nuestro cerebro, que tiene explicaciones para todo lo que nos pasa, se acaba de inventar un agujero en mi mano. Porque hay unas cuantas neuronas ahí que deciden que eso es un agujero en mi mano y eso es normal, no pasa nada. Bueno, pues yo si me dicen que estoy en una playa en las Bahamas, rodeado de palmeras y cocoteros, no me hace falta irme de vacaciones si alguien es capaz de meter esa información en mi cerebro y hacerme creer que estoy allí. ¿Para qué quiero más? Señor Castor Godoy, muchas gracias. Un placer, gracias. ¿Han visto? Al final todo está en el cerebro. El amor, el odio, la envidia, la locura y cualquier cosa que se le pueda ocurrir, incluso la poesía. Nos vamos con una de ellas. Es de Martin Luther King. Dice: no somos enemigos, sino amigos. No debemos ser enemigos. Si bien la pasión puede tensar nuestros lazos de afecto, jamás debe romperlos. Las místicas cuerdas del recuerdo resonarán cuando vuelvan a sentir el tacto del buen ángel que llevamos dentro.